principalmente por mi padre, que era arquitecto. Después me enamoré de la arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y después desarrollando la profesión. Creo que decidí ser arquitecto gracias a una tía. Ella es arquitecta también. Ella tenía un juego de rastris en su casa gigante y no veía la hora y siempre me invitaba a la casa para jugar con eso. Me juntaba maderas, recortes de madera, hasta las bandejas de tergopol de los fiambres me los juntaba y ella me iba incentivando el tema de la creación. Yo con todo eso creaba figuras, creaba formas y jugaba un poquito con todo lo creativo. Ya después en el primario y en el secundario sí, ya sabía lo que quería estudiar y bueno, estudié una carrera de 6 años, que la hice en 6 años y 4 meses. Lo decidí a los 17 años, imagínate que cambia todo en el tiempo, pero en ese momento me gustaba el diseño. Y bueno, por experiencia, la verdad que es una de las profesiones que más se ve el diseño y lo materializás. Entonces es una pasión, termina siendo una pasión. Soy arquitecto porque siempre me gustó hacer cosas, crear, dibujar, construir desde chiquito y bueno, por eso decidí ser arquitecto. Hoy por hoy con computadora. No, con la compu. Bueno, cuando estoy diseñando sí, es a mano alzada y después lo transfiero a la compu. Primero a mano, siempre es a mano. Vos necesitas una conexión rápida entre lo que estás pensando y el papel. Entonces, en una primera etapa dibujamos a mano rápidamente y ya en una segunda etapa, cuando evoluciona el proyecto, ahí lo pasas a la computadora, que es un poquito lo que te da la prolijidad y lo que te hace después, más adelante, ir optimizando los tiempos de trabajo. Siempre largando a mano, siempre resolviendo a mano y después desarrollando en la computadora. Es mitad y mitad. O sea, la obra te demanda mucho. Por lo general las mañanas son de la obra y ya a la tarde estoy en la ofi. Y un 40 de oficina, 60 de obra aproximadamente. Depende de las obras, depende de las complejidades, pero generalmente uno distribuye su tiempo equilibradamente en cada una de las dos circunstancias. Tenés un arquitecto que está más abocado a lo que es el proyecto, que también hace sus direcciones técnicas por ahí 2 veces por semana o 3 veces por semana. Después tenés otro tipo de arquitectos que somos un poquito los que hacemos la administración de la obra, es decir, la construcción. Eso te implica estar mucho tiempo. En mi caso en particular, yo estoy entre 6 y 8 horas por día en la obra. Generalmente vuelvo a casa, tengo el estudio en casa y bueno, y trabajo 3-4 horas. Y el mayor desafío es la satisfacción del cliente, un cliente satisfecho. Son las ciudades, cómo hacer de las actuales ciudades un lugar para vivir mucho más amigable. Creo que esa idea nueva de estar viviendo en la periferia ahora tiene muchos problemas, entonces de pronto la ciudad parece que de nuevo como esa amiga que nos protege y tenemos que crear como arquitectos mejores espacios públicos y mejores espacios privados, ¿entendés? Para poder vivir acá. Un arquitecto te hace un proyecto que tarda 1 mes en realizarlo, después te hace la construcción que tardarás entre 8 meses y 1 año en función del proyecto, pero el cliente es el que va a vivir el resto de su vida, o en lo posible, en esa construcción que hizo. Entonces la conformidad para mí es muy personal, ¿no es cierto? Pero es lo que yo busco constantemente, que el cliente quede conforme con el trabajo que uno le hizo. El mayor desafío es dejar felices a los clientes y devolverle a las ciudades algo útil y algo armónico. Todas las obras para mí me han dejado algo, me han dejado una experiencia, me han dejado amigos, me han dejado anécdotas. Entonces me parece que básicamente todas las obras me han ayudado a eso. Lo que más satisfacción me generó fue hacer nuestra casa familiar. Fue mi primera obra y la verdad que sí, fue muy satisfactorio. El complejo Molino Fénix. Y son muchos, la verdad, pero bueno,
he tenido la suerte por ahí de trabajar en muchos ámbitos y por ahí la función pública ha sido una de las que me ha dejado mayores satisfacciones. Y es complicado pero llegar a tiempo, pero por lo general se extiende un poco siempre. No, no siempre, no siempre. Ya cuando sos más grande vas puliendo el sistema. Pulís el sistema y ves dónde vas a tener un problema y te anticipas al problema, en consecuencia, digamos. Entonces, si veo que voy a tener un problema, yo una semana antes ya lo estoy solucionando para que no te repercuta. Siempre se extienden los plazos, ya sea por agua, por lluvia, porque no vinieron, siempre. No, no siempre. Depende del proyecto y depende las circunstancias. A veces los tiempos están muy acotados y hay que cumplirlos. Y en otros, bueno, se tienen sorpresas, algunas no muy buenas y otras que son muy interesantes porque uno va descubriendo en el proceso elementos que enriquece el trabajo de uno y los quiere rescatar, los quiere hacer formar parte de lo que uno está desarrollando como en el proyecto, entonces se pueden demorar un poquito. Siempre cuando hay alguna etapa que se termine importante de la obra y que ha representado a lo mejor un esfuerzo de todos, poder concretarlo, siempre, y después el asado final. Asados de la obra totalmente, siempre. Vos tenés cuadrillas que trabajan 8 horas juntos, que están todo el día trabajando y por ahí un viernes o 2 viernes al mes se juntan a comen un asado en la obra. Pero termina el día de trabajo y cada uno se va a su casa. Después tenés cuadrillas que, aparte de convivir las 8 horas en la obra, son amigos afuera. Entonces ellos por ahí no comen el asado en la obra, sino que se lo comen afuera directamente. De todas formas, el asado de loza es inamovible y bueno, y eso los clientes siempre, gracias a Dios, responden bien con eso. Sí, por supuesto, los asados de obra son los más ricos del mundo. No sé si es graciosa, pero es una anécdota. Hace un par de años había una obra en donde la cuadrilla, los albañiles eran peluqueros. Sistemáticamente faltaban todos los lunes. Me junto con el propietario, me dice, mira, no puede ser que los lunes no haya nadie en la obra, qué sé yo. Bueno, déjame ver cómo lo podemos solucionar. En esa época trabajábamos hasta los sábados al mediodía. Bueno, llegó el sábado. Bueno, muchachos, no puede ser que se falte los lunes, se va a pagar el lunes. El lunes se paga la quincena. Llegó el día lunes, estaba todo el plantel completo. Trabajaron bien, se fueron a la casa, faltaron martes y miércoles. Obviamente a la próxima quincena pagamos otra vez el sábado porque es preferible tener una obra vacía un lunes y no un martes y un miércoles. Entonces directamente volvimos al sistema tradicional de paga. Llegaba una obra que les había dicho no hagan esto. Entonces llego, un viaje largo, llego a la obra, estaciono y salgo como loca del auto. ¡Paren! Todos quedaron mirándome así, la loca. Eso es lo que más risa me dio, porque después, bueno, todo bien, pero es como que me bajé del auto, ¡no! Una vez los muchachos fuimos a medir un terreno y a replantear el plano en obra. Y bueno, después yo me fui, cuando volví lo habían replanteado en el plano en el terreno del vecino. Vino el vecino, se armó un lío, bueno, al final después le terminó gustando al vecino y arreglamos con el vecino, hicimos también un trabajito ahí. La obra de Molino Fénix, recuerdo cuando estábamos trabajando en los silos, hacía muchos años había sucedido un accidente, una niña se había caído. Unos chicos habían estado jugando arriba de los silos y una persona se había caído dentro de los silos y bueno, había fallecido. Durante todos los años que llevó la intervención del molino, que fueron casi más de 4 años, en ese silo sucedieron muchas cosas. La luz siempre se apagaba, siempre pasaba ahí algún tipo de accidente. Y recuerdo cuando descubrimos los sótanos de los silos, hubo que entrar
yo tuve que entrar con un ingeniero en Mendoza, con una pequeña lámpara, a recorrer justamente esos sótanos y al día de la fecha recuerdo que alguien me tocó el hombro, así que en ese proceso, justo debajo del sótano que teníamos de ese silo. Bueno, creo que no volvió a pasar nunca más nada, pero recuerdo que salimos bastante choqueados de esa visita.